Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Esta mañana quiero que veamos, platicar con usted sobre la palabra de Dios, sobre una capacidad que destruye, capacity that destroys, que podría decirle yo el peligro de la independencia espiritual. Creo que en la vida de cada padre, de cada madre está el poder criar bien a los hijos, para que un día cada uno de ellos esté preparado para enfrentar los retos que la vida lleva. Al orar hoy por este hermoso bebé que el Señor les ha dado a mis hermanos Vázquez, es un motivo de gozo, pero a la misma vez también un motivo de poner a esta generación en las manos de Dios, porque es una generación que va a enfrentar retos que nosotros quizás no los hemos enfrentado a esa magnitud. Es una generación que va a crecer en una sociedad que carente del temor de Dios, carente de la enseñanza pura de la palabra de Dios, donde se enfrentarán a cosas que son legalmente aceptables, sin embargo, moralmente inaceptables o rechazadas por Dios. Y creo que el deseo de cada padre es que los hijos puedan en un momento determinado estar capacitados para poder enfrentar los retos de la vida. Ahí se medirá la labor que cada padre haya hecho y la actitud de aceptación a los consejos, a la instrucción que cada hijo haya tenido, a lo que los padres les han enseñado. Y en el caso de nosotros como hijos de Dios, no es la excepción. Dios nos instruye a través de su palabra, Dios nos instruye a través de su Espíritu Santo. Y cuando leemos pasajes como este, podríamos pensar que las declaraciones que Pedro estaba diciendo reflejaban una capacidad buena, una capacidad aceptable, una capacidad que estaba correcta, no incorrecta. Sin embargo, inmediatamente podemos ver que las palabras que el apóstol Pedro estaba diciendo y que los discípulos también aprobaron, porque muchas veces señalamos solamente la vida de Pedro y Pedro tuvo que haber tenido un carácter bastante fuerte. Cuando digo carácter fuerte no estoy hablando de carácter malo, aunque quizás lo tuvo, pero tuvo que ser probado y tuvo que tener un carácter fuerte, no quebrantable, que no se le quebrantaba fácilmente, porque las situaciones que pasó Pedro, no cualquiera las pasa, hermano. Que Jesús le diga a uno, apártate de mí, Satanás, y luego poder seguir en el camino que uno iba, tiene que tener una convicción real. No puede ser un cristiano débil, un cristiano de plástico, sino que tiene que ser una persona bien afianzada. Obviamente esto fue en parte porque era el plan de Dios y el Señor mismo oró para que Pedro no se desquebrajara en medio de estas situaciones. Pero en esta oportunidad, cuando está el Señor en el monte de los olivos, está a punto de llegar a la hora más crítica, al clímax, al punto más severo de sufrimiento, aunque él fue varón de dolores, porque Isaías dice así que fue varón de dolores, toda su vida experimentó ese sentimiento, experimentado en quebranto, llegó al final de su carrera con una agonía de espíritu, estaba entristecido, dice el libro de Lucas, hasta el punto de la muerte, al ver lo que
le esperaba en esas horas de agonía y de aflicción, en esa pasión que iba a tener. Y sabiendo esto, les dice a sus discípulos, se va a cumplir lo que está escrito en los profetas, que van a herir al pastor y el rebaño se va a dispersar. En otras palabras, ustedes me van a abandonar, lo cual pasó. Pero Pedro inmediatamente responde y le dice, aunque todos te dejen y todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y le recalca y le dice, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y dice el pasaje que todos los discípulos dijeron también lo mismo. Es decir, que no fue nada más la actitud de Pedro, sino fue de todos ellos. Eso no fue la primera vez, esto no sucedió una sola vez, sino que anteriormente el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando estaban ellos reunidos para celebrar la última cena antes que salieran al Monte de los Olivos, dice en el capítulo 13, verso 36 en adelante, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Este mismo pasaje lo relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 22. De una u otra manera pone más detalles y dice que le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, una vez más, Pedro hablando, le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Es decir, que no fue un hecho aislado. It wasn't just the only time that Peter said that. Era algo que a mi parecer Pedro estaba convencido que lo podía hacer. He was honest and sincere with himself, and he was convinced with himself that he was willing to give his life for the Lord. Creo que Pedro estaba convencido en sí mismo que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Por eso es que lo expresó no una, sino varias veces. Las palabras de Pedro no eran solo palabras, sino que eran la exteriorización de su intención, o diría yo, eran la exteriorización de su intencionalidad. Él quería dar su vida por el Señor. Él estaba dispuesto, dentro de sí, sentía que lo que estaba hablando era lo que realmente él era capaz de hacer. Sin embargo, Dios, que conoce lo profundo de nuestros corazones, Dios que sabe el presente y también el futuro, Dios que a través de su Espíritu escudriña aún lo que nosotros mismos a veces no podemos escudriñar de nosotros mismos, sabía que Pedro, aunque lo dijera, en el momento de la verdad iba a tener una reacción distinta a la que sus palabras expresaban. El Señor Jesús declaró que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? De la abundancia del corazón habla la boca.
En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La escritura claramente dice en Jeremías 17:9, un pasaje que lo hemos oído muchas veces, que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón. Y añade, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La Biblia claramente dice que el corazón es engañoso. En otras palabras, el corazón en un momento puede engañarnos. Los sentires, las emociones, entre comillas, las experiencias. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra y ha preservado su palabra. Porque es su palabra, no nuestro corazón, la que será la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Como cristianos, nuestra capacidad real, nuestra capacidad verdadera, depende de Dios, a pesar de las habilidades o la preparación que podamos tener. As Christians, our real capacity comes from God despite our preparation or abilities. Como cristianos, nuestra capacidad verdadera, capacidad real, va a venir de Dios. Por eso decíamos unos momentos atrás, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso podemos entender cuando David se enfrenta a Goliat y Goliat le dice: tú vienes a mí con piedras y palos como que fuera yo un perro. Y David le responde: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado. Esa gran victoria, monumental victoria que tuvo, no la logró por su propia capacidad. La logró porque, sin duda alguna, fue Dios el que dirigió la piedra al lugar exacto, en el momento preciso. Dios actuando. La capacidad de David no fue en la puntería que él tenía, aunque sin duda tenía puntería, pero en ese momento las habilidades fueron llevadas a un nivel mucho más alto por la ayuda de Dios en ese preciso momento. Segunda Corintios capítulo 3 verso 5 dice un pasaje que yo se lo leo. Lo voy a leer en 3 versiones. Dice, Segunda Corintios 3:5, el apóstol Pablo habla y dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La BBE, que es versión en Basic English, dice: not as if we were able by ourselves to do anything for which we might take the credit, but our power comes from God. Nuestro poder viene de Dios. La traducción lenguaje actual dice: pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios el que nos da la capacidad de poder hacerlo. Años atrás escuché un canto basado en Filipenses 4:13. Ese pasaje que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este canto en su melodía decía: yo todo lo puedo, yo todo lo puedo. Y lo dijo como 20,000 veces, pero nunca mencionó en Cristo que me fortalece. Ese es el engaño en que en algún momento la gente puede caer
Y los cristianos podemos caer en esa situación. Le leo una vez más la frase que dice: nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Como cristianos, nuestras batallas son espirituales. Como cristianos, nuestras batallas son espirituales. Escuchábamos hoy a la hermana Marilu que decía que llegaba a Dios. Y créame, yo soy testigo, eso fue un milagro. Por muchos detalles que son muy propios de todo eso, fue un milagro. Un momento donde yo me enteré de ciertos obstáculos. Yo decía, aquí solo Dios puede hacer un milagro. Como tenía alguna experiencia sobre eso, solo Dios puede hacer un milagro sobre eso. Es Dios el que va a pelear las batallas. Tenemos que entender que las batallas son espirituales en nuestra vida. Por eso aquellos que están pasando alguna situación en su cuerpo, sepan, se lo digo hoy con toda la convicción, todo lo que pueda pasar en nuestro elemento físico, legal, que Dios lo permite, es con un propósito espiritual. Si le atinamos al propósito espiritual, puede ser que Dios quite lo que está afectando o hará algo para que al salir de la prueba salgamos mejores, para cumplir los propósitos de Dios. Especialmente como cristianos, no tenemos que olvidarnos que esas batallas son espirituales. Y la batalla es contra la desobediencia. Recuérdese usted que el mundo está como está por una acción de desobediencia. El Señor le dijo a Adán: aquí está el paraíso, tienes de todo. This is for you. You're the master of this place. You can do or you can eat everything that is planted here, except for this one. El único que no puedes comer es de este árbol. Y usted sabe la historia. Como que le hubiera dicho, come de ese árbol. Desobediencia. El enemigo siempre nos va a tentar o va a querer empujarnos para que desobedezcamos. Para que desobedezcamos de la manera, el lugar o el tiempo donde Dios quiere tenernos y la manera que quiere usarnos, etcétera. Todo lo que envuelve. El enemigo va a querer siempre que desobedezcamos. 2 Corintios capítulo 10 dice en el verso 3 en adelante: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio, ¿a qué dice? A la obediencia de Cristo. Porque ¿dónde comienza la desobediencia? La desobediencia no comienza en la acción, la desobediencia comienza en la intención, en lo que estamos pensando. Termina ese pasaje diciendo: estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. La palabra de Dios morando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, es un arma poderosa en el mundo espiritual. Le repito, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro ser interno, en nuestra boca, es un arma poderosa en la batalla espiritual. La oración es un arma poderosa que nosotros tenemos. Cuando el Señor Jesús fue tentado en las dos tentaciones, a mi parecer, más fuertes que quedan en la palabra, la primera al comenzar su ministerio y la última al terminar su ministerio.
Cuando fue al desierto y estuvo en el desierto durante esos 40 días, el diablo lo tentó 3 veces. Fue tentado durante todo ese tiempo, pero al menos el relato bíblico nos dice 3 veces. El enemigo llegó con la primera tentación, convierte esas piedras en pan. Y el Señor le respondió con la palabra. La segunda, lánzate del lugar más alto del templo, y el Señor le respondió con la palabra. La tercera, todos los reinos de este mundo te daré si me adoras postrado, y el Señor le respondió con la palabra. La palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente es un arma poderosa para las batallas espirituales. Pero la segunda tentación, cuando él llegó al huerto del Getsemaní y está orando, porque dice la palabra que su alma estaba angustiada en gran manera al punto de la muerte. Estaba realmente, podría decir yo, quizás atreviéndome a decir esto, al punto de una depresión espiritual. El Señor ora y se llevó a 3 discípulos para que lo acompañaran a orar. Usted sabe de que no pudieron ser fieles en esa comisión, pero él llegó a orar y la palabra nos revela que 3 veces oró la misma cosa. Y lo que él oraba era: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que era una copa de sufrimiento, que era, en otras palabras, si es posible que haya otra manera, if there is another way to redeem humanity, si hay otra manera de poder cumplir este proceso, por favor, dímelo. Y el silencio del padre, sin duda alguna, le estaba diciendo: hijo, no hay otra manera, esta es la única manera. Está escrito en la ley de Dios que sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. There is no other way. This is the only way. And you are the only person. Tú eres la única persona, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 3 veces. Las tentaciones más grandes la venció con la palabra de Dios y la venció con la oración al Dios de esa palabra. Nuestras armas son poderosas en Dios. Tenemos que saber usar la palabra, tenemos que saber usar la oración. Hebreos 5, del versículo 7 al 9 dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. El escritor de Hebreos obviamente está refiriéndose a esos momentos, y específicamente en el huerto, donde el Señor estaba ofreciendo con súplicas y gran clamor al Padre su oración. Pero aprendió a someter su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso es que en la oración modelo que el Señor dejó en Mateo 6, dice: orad de esta manera. Usted sabe: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso es importantísimo en el caminar cristiano. Y en el pasaje que leíamos en Hebreos, al igual que el Señor, debemos nosotros ocuparnos de nuestra salvación, la salvación que hemos recibido por gracia. Debemos ocuparnos, dice la Biblia, con temor y temblor. Filipenses 2:12 dice, en la frase final del versículo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aclaro que esto no es que usted se va a ganar la salvación, sino que la salvación que le ha sido dada, tenemos que tener gratitud y una actitud de aprecio hacia la salvación que solamente a través del sacrificio de Cristo podríamos obtener. Amados hermanos,
Debemos aprender a confiar en Dios. Más que confiar en nosotros mismos, más que confiar en lo que sentimos o creemos que somos capaces de hacer. Por eso le recalco, creo que Pedro no estaba queriendo ganarse el favor de todos diciendo estas declaraciones, hablando solo por hablar. Pienso personalmente que él firmemente creía que estaba dispuesto a hacerlo. Es como que usted recuerde en algún momento aquellos votos que se hacen matrimoniales. Pienso yo que al hacer los votos matrimoniales y decir, prometo apartarme de todas para dedicarme solo a ti, pienso que uno lo está diciendo con sinceridad. Más si se está casando enamorado, uno dice, there is no other like her, no hay nadie más. Cuando la esposa le dice, no, pues yo me voy a someter a ti como al Señor, pienso que lo está diciendo sinceramente. It's just a matter of time. Solo es cuestión del tiempo donde uno dice, ¿qué le dije? Nosotros que nos casamos ya en la época donde se graban las cosas, estamos más comprometidos porque ahí está grabado lo que dijo. Y cuando las situaciones vienen y las crisis vienen, ¿verdad? Y no que solo yo, pues. Ahora te gustan las otras. Y entonces, como que uno dice, híjole, pero yo sinceramente se lo dije. ¿Sí o no? Nadie dice nada, pero igual que Pedro, nos ha traicionado nuestro corazón en algún momento. Así es. Así es. ¿Cuántas veces no hemos dicho algo y lo sentimos decir, lo dijimos? Pero cuando las circunstancias cambian, es ahí. Entonces, debemos aprender a confiar en Dios, en su palabra, más que en nosotros mismos, hermano. Proverbios 3, del 5 al 8 dice, pasaje que es importantísimo y si usted se lo pudiera memorizar, sería de gran bendición para su vida. Confía solo o solamente, dicen otras personas, en el Señor. Y no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia. En todos tus caminos, reconócele. Dice, Él enderezará tus sendas. Y vea lo que dice, no seas sabio ante tus propios ojos. Repito eso. Consejo del hombre más sabio después del Señor Jesús. Dijo, no seas sabio ante tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y mire lo que dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Le voy a leer como dice la TLA, dice, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. La BBE, se la leo, dice, put all your hope in God, not looking to your reason for support. In all your ways give ear to Him, and He will make straight your footsteps. Put no high value in your wisdom. Let the fear of the Lord be before you, and keep yourself from evil. This will give a strength to your flesh and new life to your bones. Lo mismo. No te creas sabio
en tu propia opinión. Días atrás me ponía a pensar en esto y estoy convencido de esto que voy a decirle. A veces podemos pecar de falsa humildad. Y a veces es más orgulloso el que parece ser humilde. Por ejemplo, voy a pensar que alguien sabe de un oficio. Vaya, vamos a pensar que alguien conoce al hermano Gabriel y le dice al hermano Gabriel: mire, ¿y usted sabe tocar? Y el hermano Gabriel le dice: 2, 3 notitas nada más ahí, 2 cositas así. Mire, ¿y sabe cantar? A veces le suena un poquito, ahí tratamos de hacerlo lo mejor que... Hermano, eso es una falsa humildad. Es decir, si sabe, quizá no es Mozart, tampoco es Pavarotti, o cuál es el otro que me gusta a mí oírlo, Janet, Andrea Bocelli. Si alguna vez quiere invitarme, estoy dispuesto a acompañarle. No será un Mozart en el piano, no será un Bocelli, ¿verdad? Pero el hombre canta, pues, ¿verdad? La gracia que Dios le ha dado. Pero a veces podemos caer en una falsa humildad cuando realmente Dios a usted, por la vida misma, los talentos que ha recibido, el entrenamiento que la vida le ha dado, lo ha hecho capaz para ciertas cosas. Hay gente que es muy buena para cocinar. Dice: ¿usted sabe cocinar? Ay, a mí se me quema hasta las... Mentira, sí sabe cocinar. Diga: mire, gracias a Dios sí sé, va, lo que puedo hacer lo hago, ¿verdad? Y eso le voy a decir yo hasta cierto punto es ser sincero, honesto, pero es una línea muy delgada que a veces podemos cruzar. Donde en algún momento podemos creer que eso es suficiente. And let me tell you something. It doesn't matter how capable you are. It's not sufficient for the spiritual battles. No importa qué tan capaz usted pueda ser, no es suficiente para las batallas espirituales. Como yo sé que Gabriel aguanta. No importa qué tan bonito cante, si no hay unción del Espíritu, no es suficiente para quebrantar yugos. No importa qué tan bien se toque, si no hay ese sentir y esa conexión, no se va a lograr llegar a abrir el cielo y que la adoración llegue. Yo podría hacer lo cual no lo soy, el hombre más elocuente, y venir y ser con gran elocuencia, pero si no hay ese toque y esa dependencia de Dios, se me duermen. Y hasta roncan, ¿verdad? Debemos saber que debemos aprender a confiar en Dios. Confía solo en el Señor, no te apoyes. Jeremías 17, una vez más, para ir cerrando sobre esto. Del versículo 5 dice algo, dice: así dice el Señor. Ahí está la palabra del Señor. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. En otras palabras, I have enough with my feelings. Confío en mi corazón, aparto mi corazón del Señor. Dice: será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Y está la frase con la que comenzamos: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá?
I just want to finish with 3 examples. Quiero terminar con 3 ejemplos. Primer rey de Israel, físicamente dotado para ser el ejemplar rey, alto, gallardo, elegante el tipo, Saúl. Venía de una familia adinerada porque no cualquiera tenía asnas y él estaba buscando las asnas de su padre. En otras palabras, tenía recursos. The cream of the crop, la crema innata de la sociedad. Sin embargo, Primera de Crónicas 10, 13 y 14 dice: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Simple pastor. Él, en sus propias palabras, David dijo: ¿quién soy yo y quién es la casa de mi padre? Realmente totalmente distinto. Pero hablando de David, le voy a leer 2 o 3 pasajes aquí. En 1 Samuel 23, 2 dice: entonces consultó David al Señor diciendo: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y el Señor dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. El 38 de 1 Samuel dice: y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. ¿Nota la diferencia? Saúl no consultó al Señor, David consultaba al Señor. 2 Samuel 5, 19 al 25, le leo esto rápidamente, dice: David consultó al Señor diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Y ellos abandonaron ahí a sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. ¿Cuál era la diferencia? No confiaba en sí mismo solamente, consultaba al Señor. Y un último ejemplo que quiero dejar hoy, esta semana, en su corazón, es de aquel joven que fue como exilado con otros 3 más a Babilonia: Daniel, Azarías, Misael y se me fue el nombre del otro. Sadrach, Mesach y Abednego eran los nombres babilonios, ¿verdad? Babilónicos. Pero en el capítulo 1 de Daniel, fíjese que dice que el versículo 3 y 4, que ellos fueron escogidos desde los hijos de Israel, de las familias real y de los nobles jóvenes, en quienes, oiga esto, en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, vea esto, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. Igualitos a todos aquí. Capacitados en sí mismos, una gran capacidad. ¿Fue eso suficiente? No. Daniel sabía lo que era. Daniel sabía de dónde venía. Daniel sabía lo que tenía. Pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, decide honrar a Dios en tierra extraña. Y en el versículo 18 al 20, le leo este. Cuando él rehúsa comer la comida que el rey le estaba dando y se dedica a comer vegetales nada más, tomando un reto a un costo de su propia vida, dice: al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados,
el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Pero ve esta frase: y en todo asunto de sabiduría y de conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en su reino. Hay dos armas poderosas que tenemos: la palabra de Dios y la oración. Si las sabemos usar, la oración y la palabra harán que nuestras capacidades se magnifiquen. Le repito, si las sabemos usar, si las usamos, harán que nuestras capacidades se magnifiquen. Harán que nuestras victorias sean victorias extraordinarias. Amén. Padre, te doy gracias por este lugar, este tiempo, este pueblo, pero ante todas las cosas te agradezco por tu bendita